queridos Qualities, bienvenidos a otro programa nuestro. Aprende a invertir de los mejores, que no con los mejores. Bienvenidos aquí a otros. Tenemos hoy un invitado experto en renta fija, conocido en las redes y en FinTweet como Cortar Cupón, de nombre de pila Ismael. Muy buenas. Cortar Cupón, ¿cómo estás? Muy buenas, Emilio. Muy bien, perfectamente. Bueno, gracias por venir aquí, por estar con todos nosotros. Vamos a hablar un poco hoy sobre renta fija para explicarle a la gente. En primer lugar, te pediría que les expliques un poco por tu expertise y tu conocimiento sobre los mercados, cómo te iniciaste, y luego, si te parece, entramos ahí en harina y hablamos de lo que es la renta fija, y para que la gente pueda entender un poco pues, cómo son los bonos, cómo funcionan también los fondos de renta fija en relación con la inflación, ¿no? Y este tipo de cosas. Perfecto. Pues nada, Emilio, me presento. Bueno, mi nombre es Cortar Cupón. Cortar Cupón es un apelativo que viene pues porque antiguamente, cuando no existían entidades financieras, bancos, y se metían bonos por parte de las empresas, la gente, digamos, el bonista, iba a cobrar ese cupón, que era una cartulina con varios cupones, y según iba pasando el tiempo y el vencimiento de cada empréstito, pues iba cambiaba ese cupón por su dinerito, ¿vale? Entonces, de ahí viene el seudónimo de Cortar Cupón. Y nada, pues la afición esta por los bonos viene de como, pues antes de 2008, 2009, uno era inversor en bolsa y también en depósitos, los famosos depósitos, digamos, pagados por los bancos. Los plazos fijos siempre le hemos llamado plazo fijo, ¿no? Eso es, Antiguamente. eso Ahora es. ya ni hay. Extractivo. Aún quedan, ¿eh? Aún quedan algunos, pero bueno, son todos promocionales o bien por entidades que necesitan, como alguna casa automovilística que saca alguno en promoción, pues porque necesita financiación y aprovechando la pata del banco, pues de la financiera, pues te saca cupones, o sea, cupones, depósitos, pero bueno, para el tradicional de los mortales, finiquitados ahora mismo. Entonces, pues bueno, cuando estalla la crisis famosa del euro, pues los depósitos ya no existen, y hay que mover el dinero, hay que ponerlo a trabajar. Entonces, bueno, pues a través de varias webs, Fernandos, que estaba por Rankia, tocaba cosas, Ginares también, tocaba cosas de renta fija, digamos, renta fija sobre todo de empresas, digamos, como buscar en el cubo la basura, ¿no? O lo que daba más rentabilidad, lo que nadie quería. ¿Por qué? Pues porque al final, bueno, pues buscabas algo que no tuviera tanto riesgo como la acción, que tuviera menos volatilidad y que, digamos, pues asegurarse unos ingresos, digamos, cada año, cada trimestre, depende cuando se pague, y así, pues digamos, dar un extra a la cartera, que en esos momentos, con la volatilidad también de la renta variable, pues te hacía pasar menos miedo. Y entonces, pues bueno, pues empezamos a estudiar cómo funciona ser prestamista o acreedor de las empresas o de los estados. En este caso, más de las empresas que de los estados. Y bueno, la verdad que es un mundo bastante apasionante porque te das cuenta que no es lo mismo haber sido accionista de Telefónica y haberte comido bajadas increíbles en la cotización, que ser acreedor, ser bonista Telefónica, que Telefónica en determinado momento cancele el dividendo y tú estés cobrando tu cupón, tu rentabilidad anual del 6%. Bueno, ahí nos has Entonces, tocado la fibra, porque Telefónica, muchos hemos estado invertidos, hemos perdido hasta la camisa, ya no por los miles de euros que hemos perdido en Telefónica, sino por el coste de oportunidad en estar invertido en otro lado. Y lo claro, que es más que, nos duele probablemente es que Telefónica te la vendían como una acción que te daba un dividendo eso del 5 o el 6%, pero claro, cada año bajaba la cotización un 10 y al final, donde habías puesto 10.000 euros, acababas teniendo 2.000. claro, Y claro, y dices, era una empresa probablemente mucho más inteligente para invertir en sus propios bonos
que te pagan y no te quitan capital, que invertir en sus propias acciones, que yo creo que llevan devaluándose seguro desde 2008, pero Sí, diría que incluso desde antes. sí, pues claro, es que determinadas empresas, digamos, al accionista le han maltratado bastante, pero ojito con maltratar al acreedor, porque cuando te llega un vencimiento de deuda, o pagas o quiebras. Y claro, pues Se lo quitas al accionista y ya está, y se lo eso, pasas al acreedor. eso es. Una de las protecciones que tiene el acreedor son, por ejemplo, de las ampliaciones de capital, que esa también empresa panadera de algún ilustre gestor value también sí fue un muy buen negocio con el bono cuando la acción se estaba despeñando. Son, pero bueno, eso es el funcionamiento, digamos, la diferencia entre ser acreedor, que es lo que es ser un bonista, y ser accionista, que al final eres un socio de la empresa. Entonces son dos cosas diferentes, ni mejor ni peor. A veces en algún momento es mejor ser accionista de la empresa y otras veces es mejor ser acreedor, es decir, ser bonista de la empresa, Claro, ¿no? hay varios conceptos, por ejemplo, en el tema de acreedor de la empresa, hasta qué punto, qué riesgo tienes de que no te paguen, y luego también habría que explicar la diferencia entre invertir en un bono que te pague a vencimiento, ¿no? O comprar un producto financiero que oscila subiendo y bajando, pues dependiendo de el interés al que cotice ese bono o esa deuda. Correcto, Emilio. El, la diferencia, a ver, cuando uno compra un bono, es decir, va al mercado, igual que compra una acción o compra o da de alta un depósito, al final, por asimilarlo de alguna forma, cuando alguien compra o establece un depósito bancario, eres prestamista de ese banco, ¿no? Pues tú lo haces cuando haces la imposición de ese plazo fijo a 2 años, o 3 años, o un año, entonces eres prestamista de esa entidad, le has prestado tu dinero y luego te devolverá tu dinero con el interés. Pues el bonista es lo mismo. Es decir, tú estableces la compra de ese bono y a determinado plazo. Entonces, si tú ese bono no lo tocas, cada año, mientras la empresa no quiebre, tenga funcionamiento normal, te pagará el cupón análogo a los intereses que te paga un depósito y al final, a vencimiento, cobrarás el 100% de capital. ¿Vale? Entonces, para hacer un poco de analogía con el depósito, ¿no? ¿Qué sucede? Que una vez que uno compra un bono en el mercado secundario, como compra una acción, eso cotiza. ¿Vale? Cada vez que hay una emisión de bonos por parte de empresas o de estados, eso pasa ya al mercado secundario. Y el mercado secundario funciona análogamente como una acción en el sentido que cotiza día a día. ¿Vale? Y entonces ya hay pues, determinados factores que ese precio de ese bono sube o baja, fluctúa. ¿Vale? Ahí se hace, digamos, alguien puede comprar, puede vender y dependiendo de varias cuestiones, se puede ganar en ese mercado o se puede perder. Pero, digamos, siempre el bonista tiene varias balas en su cargador. Si lo ha comprado, por ejemplo, un bono a 3 años, puede ser que la empresa vaya mal o tenga menos beneficios, pero si no quiebra, al final de ese periodo, aunque el bono haya bajado un 10, un 15, un 20% durante el periodo, si la empresa es solvente, te paga tu capital y tus cupones. ¿Vale? Te puedes haber confundido en el precio de compra, ¿vale? De ese bono, pero mientras no quiebre, tú vas a seguir cobrando y si llega a vencimiento y la empresa no ha quebrado, al final cobras tu capital, ¿no? Y con el tema, perdona que te interrumpa, con el tema de los bancos, hmm, claro, ¿qué pasa, no? Si yo al Santander, por ejemplo, le dejo mi dinero y luego quiebra, ¿no? Con ese depósito, ese préstamo que yo le he hecho. Depende. Si es un depósito, por el Fondo de Garantía de Depósitos tienes hasta 100.000 euros
¿vale? Garantizados por DNI. Si es más y la entidad quebrara, podrías tener una quita, ¿no? Es raro, creo que solo fue en Chipre cuando hubo una quita de depósitos en algún momento de crisis, pero incluso cuando Sí, creo que fue en, pasó... en 2013, ¿no? La crisis de deuda soberana no fue en 2013. Ahí Es, hubo, me parece que un 10% de quita de todos los depósitos. sí, en todo lo que pasaba de 100.000 euros en Chipre, también es verdad que había bastante dinero, digamos, de procedencia de oligarcas rusos que daban un poquito de ver dónde venía ese dinero, ¿no? Entonces no eran depósitos, digamos, contratados por particulares en parte. Pero vamos, cuando, digamos, lo que se llama el orden de prelación, ¿vale? El orden de prelación, porque hay distintos tipos de, digamos, de bonistas o de acreedores. El primero, por ejemplo, en una entidad bancaria es el depósito, ¿vale? El depósito, que es, ya te digo, que siendo con la reglamentación del Banco Central Europeo, tiene fondo de garantía de depósitos, tiene hasta 100.000 euros por NIF. Luego, en lo que son ya directamente bonos, ¿vale? El orden de prelación es de más seguros, que son bonos senior, que es, digamos, el bono de máxima categoría, ¿vale? Que ese, mientras tiene que pagar, sí o sí. De hecho, en la quiebra del Banco Popular, el bonista senior ni se ha enterado. Ni se ha enterado de que ha quebrado el Banco Popular. Le han pasado a Santander, ha cobrado todos los cupones y la cotización, sí, hubo un momento de bajada, pero cuando fue la compra de Santander, Santander puso de límite el bono senior y el bono senior se ha pagado a todos los acreedores. Diferente ha sido los diferentes bonos que van por debajo, ¿no? En ese orden de prelación, que ha habido, después de la crisis del euro, ha habido una especie de manejo, ¿no? Por parte de las autoridades, ¿no? Han sacado bonos senior no asegurados, cocos, subordinados que si que el emisor sí que no paga cupón. Ha habido varias casuísticas, ¿no? en ese sentido. Entonces, el orden de prelación es eso: el bono senior y luego los bonos subordinados, que digamos que luego más están enfocados a los segmentos high yield, ¿vale? En ese sentido. Es decir, no toda la renta fija es igual. De hecho, el high yield, digamos, se asemeja más en los rendimientos y en los movimientos a la renta variable, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el Banco Popular, todos los tenedores de bonos subordinados y preferentes, pues el valor fue cero. Esa es la diferencia. Pero vamos, ¿qué es, por ejemplo, lo que tenemos normalmente nosotros en la mayoría de los fondos de inversión de renta fija? Bueno, pues normalmente puede ser, depende de la duración que tenga el fondo, esté bastante diversificado, pues eso, en renta fija de empresas, pero luego puede tener bonos senior, puede tener bonos subordinados, ¿vale? Y todo, digamos, aderezado incluso por algún tipo de derivado, ¿vale? Normalmente, cuando el común de los mortales compra un fondo de renta fija, lo que está comprando no es un bono a vencimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque como los bonos cotizan en el mercado secundario, al igual que las acciones, cuando al gestor le entran reembolsos, tiene que vender. Y cuando le entra dinero, tiene que comprar. Y eso cotiza. Entonces, uno cree que dice, bueno, estoy metiéndome en renta fija. No, estás comprando la cotización de la renta fija y de esos bonos. ¿Vale? Claro, uno piensa a lo mejor que invierte 100 euros y si le pagan el 3% de todo un año saca 103 y puede ser que al medio año en lugar de 100 euros tenga 90. O por lo Correcto, contrario, si los tipos de interés bajan, pues puede ser que tenga 110. correcto. Eso es lo común y lo normal que nos puede pasar cuando somos inversores en un fondo de renta fija. ¿Vale? Si los fondos de renta fija cotizan. Los fondos de renta fija, lo normal es que el gestor, pese a que tenga una cartera con vencimiento, si le entra, como hemos dicho, si le entra
órdenes de reembolso, tiene que vender. Si le entran órdenes de suscripción, pues tiene que comprar. Entonces, al final, no me gusta la palabra, pero al final es un trading, ¿vale? También es verdad que esto es, yo diría que más del 90% de los fondos en el mercado de renta fija, incluso los indexados que podríamos decir, no, por ejemplo, un fondo que tenga duración, un Vanguard, por ejemplo, 7 y 10 años. Bueno, intenta digamos, asimilar la cartera al índice, pero claro, cotiza, y si ese índice tiene movimientos al alza o a la baja, lo vas a tener sin un vencimiento, digamos, predeterminado. En cambio, es verdad que sí hay un nicho de mercado que es lo que debería ser, digamos, un inversor de renta fija tradicional, es decir, yo compro mi cartera de bonos a 5 años y ahí se quedan. Y a los 5 años el gestor no ha movido la cartera, ¿vale? Entonces ahí sí se puede establecer una rentabilidad, digamos, esperada, no asegurada, porque si hay algún default es alguna quiebra de empresas, obviamente la cotización lo va a notar, pero lo bueno que tiene este tipo de fondos es que tú sabes lo que vas a percibir, ¿vale? Una vez restadas las comisiones del fondo, al final de ese periodo. Normalmente suelen ser fondos que se hacían cuando los tipos de interés, cuando los cupones eran, digamos, coherentes. Quitando ahora alguna gestora nórdica que utiliza fondos high yield y que no tienen rating, también alguna francesa, es difícil encontrarlos. Pero bueno, hay alguna oportunidad. Este año ha habido vencimientos 2025 con un objetivo neto del 3% anual. Está muy bien. Lo que pasa es que por el camino, obviamente, el fondo cotiza y se mueve. Lo que pasa es que es verdad que no te van a dejar entrar. Normalmente lo hacen para que no se mueva la cartera y ponen comisiones de entrada y de salida. Pero, digamos, lo ideal para un inversor a renta fija, que incluso estuviera contento con una rentabilidad esperada, es ese tipo de fondos. Hay algunos gestores que efectivamente sí tratan de hacerlo lo más buy and hold, ¿no? Que sería en este caso, es decir, comprar el bono y mantenerlo, e intenta no tocar la cartera, pero efectivamente si te llegan reembolsos, pues va a tener que vender. Y si se mueven los tipos de interés, pues obviamente a mayor plazo, pues más se mueven. Y a menor plazo, pues también se mueven, pero digamos menos volatilidad, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es que la verdad que la renta fija no se explica muy bien. Yo creo que la industria o bien no lo ha explicado bien, no le interesa explicarlo, o al final directamente quitando excepciones, normalmente los fondos funcionan más o menos por los movimientos de mercado, ¿vale? Más que ser a vencimiento. Pero bueno, para el inversor, digamos, particular, es ideal tener una referencia a tiempo y de rentabilidad, independientemente de lo que pase por el camino, que se baja de subidas. Volvemos a la situación antes. Te puedes confundir en el momento y te suban los tipos de interés, perfecto. Pero si a los 5 años tú dices, bueno, si esto va bien, es un 3% anualizado, pues ahí vas a tener tu importe. En cambio, en la mayoría de los fondos funcionan por cotización y lo que hagan los mercados de renta fija, que se mueven, incluso se mueven bastante, incluso a veces más que la renta variable. Es que el mercado de renta fija es 10 veces mayor que el de renta variable. O sea, digamos, los bancos centrales, cuando rescatan el mercado, no rescatan el mercado de renta variable, rescatan el mercado de renta fija. Eso es el primer pie, digamos, para que no se caiga, digamos, el chiringuito. Es decir, en marzo el mercado de renta fija se queda seco. El bono americano, que es el bono más líquido del mundo, no tenía contrapartida. Entonces, porque los estados se financian con la renta fija, no se financian, salvo el fondo de pensiones noruego, yo no conozco ningún caso que se financie con la renta variable. Suizo también está comprando acciones. Tiene acciones. Pero bueno, la mayoría es
se financian con emisiones y emisiones. Claro, son los estados también que digamos que tienen una posición financiera saneada, porque España, pues con toda la deuda que tiene, se iba a poner ahora a comprar, por ejemplo, Eh, renta variable, ¿no? España ahora mismo es como un yonki, es un yonki, o sea, los tipos de interés que debería de pagar un Estado como el español si, si no estuviera intervenido por el Banco Central Europeo todo el mercado de renta fija, pues yo qué sé, a lo mejor serían 5 o 6 puntos en un bono a 10 años. Oye, ¿cómo ves, Ismael, el tema de la inflación? Porque históricamente yo creo que la renta fija siempre ha ido bastante ligada a la inflación. Y yo me acuerdo antiguamente pues que los abueletes iban al banco y decían, la inflación está al 3%, pues oye, a ver si me dan un 5 un 6% en el banco y así gano un poquito más. Claro, ahora te están dando el 0 o el 0,1% y estamos en España ya en una inflación del 5,5%. Entonces no sé qué podemos esperar, si podemos esperar que eso se equilibre en algún momento, que baje la inflación, que suban los tipos o simplemente ir a la Virgen de Lourdes y rezar todo lo que sepamos. Mi opinión personal es que el desequilibrio entre una, una inflación que ahora mismo en Europa podrá estar entre el 4 y pico, 5 en España, por mucho que digan que es temporal, y tener los tipos al cero, eso es una bomba de relojería. Es que lo peor, ahora mismo, por ejemplo, la Reserva Federal acaba de decir que vamos a hacer tapering, vamos a enfriar, vamos a dejar de comprar bonos porque nos puede explotar. Y ojo, que ahí el bono americano, el Treasury a 10 años está en 1,60. Aquí el bono alemán está al menos 0,10 y hay un pánico a dejarlo permitir que suba, es decir, que vaya en positivo. Llevamos ya unos meses que el martillo está dando a la pared, pero no le permiten pasar a positivo el bono alemán. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, pues mi opinión, el de Estados Unidos están intentando enfriarlo poquito a poco, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que los mercados de renta variable no sufran, para que los bonistas, digamos, para que sea un paso pausado, ¿no? Digamos, a una normalidad de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque además los bancos centrales necesitan al bono, pues si nos viene otra recesión, poder bajar tipos. Entonces, si Estados Unidos tiene la rentabilidad más alta del bono, tiene armas para bajar luego tipos. Pero Europa, por ejemplo, ahora mismo no tiene ningún arma, no puede bajar más tipos. No puede bajar más tipos porque está abajo del todo. ¿Qué puede suceder? Pues que por mucho que el Banco Central Europeo no quiera subir tipos, lo tenga que hacer de forma abrupta. Si lo hace de forma abrupta, habemos un problema, porque los mercados no pueden digerir muy rápido la avalancha de papel que puede acarrear esto. Ya hemos vivido en marzo de 2020 en el que el mercado se seca. Ante un banco central que pierda credibilidad, estamos en momentos desconocidos. No ha habido nunca esto. Digamos, ahora mismo los mercados de renta fija están intervenidos y llevan intervenidos mucho tiempo. Entonces, eh, lo que puede pasar, pues es que tampoco te puedes poner a luchar contra los bancos centrales, ¿no? Porque al final ellos son los que manejan, pero claro, la credibilidad de un banco central sí puede estar en entredicho. Y eso es un problema muy gordo. Lo estamos viendo, ya llevamos unos meses en el que todos los precios que son auténticamente de burbuja, de emisiones a largo plazo de bonos, llevan una caída bastante grande, porque además al ser bonos a largo plazo, digamos, cada punto que sube o cada movimiento que hay de subida de tipos, digamos, eh, la onda expansiva del precio es mucho mayor. Entonces, te puedes ver ahora mismo caídas del 6, 7, 8%, pero es que estamos hablando que puede ser una broma en caso de que haya, digamos, ventas abruptas de papel, que es una cantidad gordísima. Es que el Banco Central Europeo
o sea, es que lleva de compras y ha subido su balance una auténtica burrada. O sea, es bastante más que Estados Unidos, está cada vez más cerca, no de Japón, pero bastante. En Estados Unidos el año pasado imprimieron el 40% de billetes de los últimos, bueno, de toda la historia. Sí. Y con el tema claro, ¿qué hace un inversor con la renta fija o con la renta variable ahora ante este escenario, ¿no? Porque si suben los tipos de interés y compras un bono en la renta fija pensando que va a subir, te va a bajar la cotización. En los Sí. últimos 20 años, pues la renta fija sí que ha servido incluso para batir a la renta variable, pero en las circunstancias actuales no. Entonces, ¿cómo se puede defender el ahorrador de esto, no? Bueno, vamos a ver primero, porque ahora está de moda la inflación. Parece que nunca ha habido inflación, pero inflación, alguien que Sí, tenga, eso es verdad. que tuviera Memoria, un sí, poquito de memoria, ¿no? que tuviera memoria, o sea, en los últimos 20 años, un euro del año 2000 se ha devaluado un 40 o 50%, más cerca del Hay 50%. que acordarse del efecto cuando pasamos al euro de la peseta, ¿no? Que el café pasó de valer 100 pesetas a un euro. Un Efectivamente. 66% de inflación en Entonces, un día. inflación cada año hay. O sea, es que esté o no de moda, puede que esté en un 2, un 1 y pico, un 3. Entonces, entonces el sumatorio de cada año es el ladrón invisible que mata digamos, los ahorros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La inflación, si más o menos si hay crecimiento, de la economía, las empresas venden más, es lógico que pueda haber subidas de precios. La economía va bien, va sana. Oye, inflación, vale, hay inflación, pero digamos, se corresponde con una subida de los sectores económicos, de las empresas, de los estados recaudan más, todo funciona. Entonces, en ese caso esa inflación no es mala, ¿vale? Sí, si hay subida de inflación, obviamente en la renta fija lo va a notar sobre todo las emisiones que son de cupón fijo, ¿vale? Esto hay que explicarlo también porque hay la forma de pagar cupón, pues, por ejemplo, al 3% anual, ¿vale? Pues al 3%. Si hay subida de tipos, ese 3% se tiene, digamos, que corresponder a la subida de tipos, con lo cual tu bono va a bajar, ¿vale? Que es lo que ha sucedido en estos meses con las subidas con la bajada de los bonos y subidas de rentabilidad, ¿vale? Entonces, en estos momentos, digamos, hay que tener esa precaución cuando, digamos, hay subidas de inflación y subidas de tipos, porque al final los bancos centrales tienen que, digamos, echar un poco de agua para que ese crecimiento, digamos, eso no se desboque, ¿vale? Y no acabe en burbujas. Entonces ellos utilizan los tipos de interés, ¿no? Para ese tipo de cuestiones. Y entonces la inflación, efectivamente, si más o menos va acompañada de crecimiento económico, de crecimiento de beneficios de las empresas, de crecimiento de salarios, pues todo más o menos se equilibra. El problema que puede haber, que efectivamente no vaya acompañada de ese tipo de crecimiento. Por ejemplo, Entonces, la subida de salarios no tiene pinta de que se vaya a producir, salvo en la administración o las pensiones que han dicho que las van a subir pues un 2% cuando la inflación roza ya el 5,5%, pero en el sector privado, de hecho, los salarios ya llevan 10 años bajando. Pues depende. En España, obviamente, llevamos una pérdida de poder adquisitivo en la mayoría de los sectores, quitando sectores premium tecnológicos que haya mucha demanda de personal muy especializado. Yo creo que la media es de un 30% de pérdida de poder adquisitivo y a lo mejor me quedo hasta corto, ¿vale? Entonces, claro, para no irme por los cerros de Úbeda, ¿cómo nos podemos proteger? Vale. Existen cupones que emiten las empresas en los estados que tienen una parte variable, ¿vale? De ese cupón, es decir, pues un swap, que se llama, el swap es la parte variable, es decir, que va referenciada a lo que hagan los tipos de interés, ¿vale? Entonces, si tiene un cupón más o menos de un tipo de interés aceptable y además, digamos, se ve protegido por una parte variable, que a veces era el CMS. El CMS es una cesta de todos los tipos de interés de
de los estados. Entonces, si suben los tipos, ese CMS sube y te suma tu cupón, ¿no? Entonces te protege. Pues de esa forma te puedes proteger, digamos, ante la subida de tipos. Pero también es verdad que si la duración es alta de ese bono, también le va a perjudicar la subida de tipos, ¿no? Tiene que ser un compendio. Por ejemplo, este año y el pasado, los bonos, digamos, indexados a la inflación han tenido un buen comportamiento, ¿vale? Pero sí tiene que ser cupones, lo que llaman flotantes, ¿vale? Cupones flotantes. Pero volvemos a lo anterior que hemos dicho de los fondos de inversión. Vale, me compro un fondo que tenga cupones flotantes, ¿vale? Pero es que hay que ver también la duración, qué tipo de bonos flotantes son, porque te puedes encontrar que sí, que sean flotantes, pero si suben los tipos muy abruptamente y tu cupón es pequeño, la subida de tipos te coma las dos patas, ¿no? de ese cupón por la cotización, ¿no? Es que hay verdaderas, en un bono de largo plazo se puede mover 20, 30% e incluso más, 40%. O sea, hay un bono austriaco a 100 años que subió casi un 100% y ahora ha caído un 30%. Es que es casi deuda, bonos perpetuos, ¿no? Aquí en España se utiliza también la denominación de letras, ¿no? Que yo creo que fuera, ¿no? Se llama todo bono para cuando es de largo plazo. No sé, la verdad, hasta qué punto tiene ahora sentido invertir muy a largo plazo, ¿no? Porque antiguamente sí que me acuerdo que te daban, aunque no fuera físicamente ese cartón para cortar el cupón, pero tú invertías en un plazo fijo que podría ser en un periodo indeterminado y todos los años te ingresaban los intereses y al final pues te devolvían el capital, a lo mejor el 5% todos los años, ¿no? Y al final te lo devuelven cuando tú desistías o era a 10 años, ¿no? Ahora no sé si eso tiene mucho sentido en las circunstancias actuales. Y luego también te quería preguntar ahí por los productos estos que muchas veces se venden en el sector retail y le ponen la coletilla de garantizado. Y yo cuando oigo eso me da un poco de miedo cuando me dicen esto está garantizado, ¿no? Uy, yo en esta vida no sé si hay algo que esté garantizado, pero no sé hasta qué punto te puedes fiar de eso. Vale, vamos. En cuanto a una estrategia, digamos, de inversor o ahorrador a largo plazo, obviamente hay una máxima que es, si los tipos de interés son altos, te interesa coger duraciones largas. Es decir, por ejemplo, cuando hubo la crisis del euro, el bono español estuvo al 6-7%, el bono a 10 años. Ahí se hicieron planes de ahorros, se hicieron rentas vitalicias, que, bueno, quitando la comisión de la entidad, se sigue cobrando un 5 y pico por ciento, casi un 6 en algunos casos. Entonces, claro, interesa, digamos, cuando los tipos están altos, interesa una duración alta del producto, ¿vale? Porque te aseguras una rentabilidad buena y, obviamente, si el emisor no quiebra, ahí lo vas a tener cobrando año tras año y cuando llegue tus 10 años o el tiempo que sea, cobras tu capital, ¿vale? Eso interesa cuando los tipos son altos. En este momento no interesa un tipo a largo. ¿Por qué? Porque el cupón que te puede dar, por ejemplo, un bono español, no sé cuánto estará, al 0,50 o al 0,60, quitando luego lo que te cueste broker o gestora, se queda muy corto vamos, corto no, te quedas sin Te quedas sin cupón. nada, así es. Entonces, Eso es como cuando empecé yo, cobraba dividendos de Iberdrola, me pagaban 5 euros y me cobraban 6 de comisión. Claro. Entonces la idea puede ser esa. Cuando los tipos están altos, interesa el largo plazo, porque te aseguras un buen cupón, un buen tipo de interés, y si el emisor es solvente, la empresa es solvente, el Estado es solvente, tú lo vas a cobrar y pase por el medio lo que sea. Ahora ya te digo que estamos al contrario, o sea, los tipos están muy bajos, entonces realmente te interesa respecto a otro tipo de productos o renta variable o sus dividendos, el dicho cupón que se paga, pues obviamente no.
Por eso muchas veces cuando hay bajadas en los mercados de renta fija y se ponen muy buenas rentabilidades en determinadas empresas, en los bonos de determinadas empresas, hay mucho accionista que dice, pues en vez de tener la acción, que a lo mejor me paga, por decir una cifra, un 2% de dividendo, si el cupón el bono a 10 años me está pagando un 4% y no veo que la empresa vaya a tener mucho crecimiento, pero es una empresa que no va a quebrar, me voy al bono de la empresa, cobrar mi 4%, yo he otro N, ¿vale? Y el accionista de lo mejor, pues lo que hemos hablado antes de Telefónica, te puedes encontrar la situación de que el accionista se esté tirando de los pelos y el bonista está tan tranquilamente cobrando su cupo y encima, como suban si bajan los tipos de interés, encima el bono se revalúa, es decir, coge más precio. Entonces, eso por una parte. Y en cuanto a los garantizados, un garantizado no es más que una cartera de bonos con lo que hemos hablado, con una rentabilidad a vencimiento, que es la parte core, digamos, del fondo, y luego una serie de derivados que son lo que te hacen dar esa rentabilidad extra si se cumple o no se cumple, o lo que tenga pactado o previsto el creador del producto, ¿vale? Sí es verdad que claro, como a veces los mercados pillan a alguno desprevenido, pues en la famosa crisis del euro había multitud de fondos garantizados que tenían, digamos, como parte principal de la cartera bonos griegos, bonos portugueses, bonos españoles. Entonces, normalmente los fondos garantizados suelen tener una comisión de entrada del 5% y lo compras a valor liquidativo. Pero tienes la garantía de vencimiento de la entidad bancaria o de la gestora que lo emite. Pues, ¿qué sucedió? Pues hubo caídas en el valor liquidativo de fondos garantizados de 40, 50%, porque tenían, ya te digo, deuda griega o deuda portuguesa y claro, algún inversor avispado llegó a la entidad y dijo, quiero comprar participaciones de este fondo garantizado. Y muchos tuvieron que cambiar a toda prisa el folleto para no dejarte comprar porque es ilegal, pero sí dejar de comprar solamente una participación. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía el inversor, en este caso avispado? Cogía y decía, vale, me queda 3 años, a este fondo le quedan 4 años de vencimiento. Y ahora mismo está con una caída del 50% sobre el valor que me tendrán que devolver en 5 años. Entonces, yo te pago el 5% de comisión de entrada y me compro un bono con un descuento, o sea, un fondo con un descuento del 45%, con la garantía del banco de turno que me tendrá que pagar a vencimiento al 100%. Hay varias entidades que tuvieron que cambiar los folletos a toda pastilla porque hubo varios inversores que llegaban y dijeron, quiero comprar participaciones de este fondo, y lo tenían cerrado, obviamente, no dejaban comprarlo, y al final los primeros pudieron comprar. Luego ya cambiaron los folletos y solo dejaban comprar una participación. Entonces, garantizados, volvemos a lo de antes, si los tipos de interés están altos, hay productos que pueden que no sean malos. De hecho, hay productos que conozco garantizados con ventana de salida, que ya tampoco los hacen, que la ventana de salida con la caída de los precios, que la caída de los tipos, ahora mismo tienes garantizados con a lo mejor 8, 9, 12% de rentabilidad por valor liquidativo con ventanas, ¿vale? Pero eso no es lo normal, ¿vale? El garantizado normalmente se queda a vencimiento y ya está. Siempre vas a tener un rendimiento menor que digamos que el mercado propio, pero sí es verdad que en determinados momentos no ha habido productos malos, pero lo normal no es que sea así. Bien, si te parece, cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado con respecto a, bueno, ya llevarás prácticamente 20 años, ¿no? O más en este negocio. No sé si recuerdas algo en la crisis de 2008 con respecto a las preferentes, los cocos, Sí. el famoso que viene el coco, o algo que te haya llamado especialmente la atención. Bueno, en momentos de caída de los mercados y de estrés, y sobre todo cuando se pilla los organismos
desprevenidos, es decir, que no tienen legislación sobre el producto porque nunca había pasado, pues te encuentras con disfunciones del mercado pues que te tienes que pellizcar la oreja. Pues por ejemplo, en la crisis del euro, todo lo que era entidades o marca España se vendía a mercado. O sea, lo que te pagaran. No, normalmente siempre hay una contraparte. Aquí no había contraparte. A veces la contraparte eras tú mismo. Entonces, bueno, pues por ejemplo, de entidades bancarias de primer orden, por ejemplo, un CaixaBank, cosas de cotización de origen de 100 se pudieron comprar por 22, 23, 25 y al final eso se amortizó por 100, es decir, se multiplicó por 3. Estamos hablando de CaixaBank, es decir, si se quiebra CaixaBank, pues bueno, pues habrá quebrado todo el sistema. Paga y vámonos, que digo yo ya, ¿no? Si Sí, quiebra... lo que pasa que en esos momentos es miedo puro y duro. Entonces tienes que cerrar los ojos, darle al botón o llamar en este caso a la entidad para que te compre, porque normalmente el mercado a veces es telefónico, y, y decir, cierra los ojos y que sea lo que Dios quiera. Pero claro, son momentos de tanto miedo y tanto pánico que es donde están las mejores oportunidades. Luego, bueno, pues también hay otra situación, por ejemplo, fue Novo Banco, que era el antiguo Espíritu Santo, con sus bonos senior, el mercado portugués, digamos, una entidad ya rescatada, ¿vale? Como fue Espíritu Santo, un segundo rescate. Claro, tú cuando rescatan un banco dices, bueno, pues ya me compro el bono y ya está, es un banco rescatado, pues aquí a esperar y ya está. No, tampoco te vas a forrar, pero le sacas una buena TIR, un buen rendimiento y espera, bueno, pues no, pues el Estado portugués volvió a subastar lo que era Novo Banco, lo que es Novo Banco, y y sacó, además fue a final de diciembre, creo. Y todos los bonos que teníamos, en principio, al haber un segundo rescate estábamos quebrados. Entonces, dice, pues aquí le hemos liado, porque el rescate en el rescate de una entidad, nunca imaginas, ¿no? que el Estado va a volver a, a llevarte al huerto, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces fue curioso porque además son bonos, eran bonos que eran minoristas, ¿no? Pues, normalmente sí es verdad que hay bonos por la cuantía, que ahora ya en Europa es muy difícil porque casi todos son de 100.000, 200.000 euros por bono, pero siempre esos eran bonos de 1.000 euros, ¿vale? Entonces era para minoristas, además habían vendido en Portugal en ventanilla y pues dijimos, se nos ha ido, lo hemos perdido todo. Y al día siguiente, cuando sacó la lista del Estado portugués, pues los nuestros no los habían tocado, es decir, no los habían, digamos, puesto valor a cero, ¿no? Entonces, de esos fondos, pues de esos bonos nos libramos, aunque luego nos volvió a pirulear, ¿no? el Estado portugués, porque sacó un hecho irrelevante como que había una recompra con una quita del 20-30%. Bueno, pues dijimos, bueno, pues asumimos una pequeña pérdida que tenemos y ya está, otra cosa. Bueno, pues después de sacar el hecho relevante, sacarlo tal, no lo cumplieron. Con lo cual, los tontos que vendimos esos bonos a lo que nos daba el Estado portugués, luego se lo vendieron a un fondo americano, creo, y el banco, y resulta que esos bonos subieron ese 20-30%, con lo cual no te puedes fiar, a veces son más situaciones de piratas, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puede un Estado, digamos, hacer esto? Lo hacen. Sí, pues seguramente habría intereses ahí. Lo que está claro que yo veo es que las mejores oportunidades al final pues vienen en épocas de miedo, ¿no? Cuando España el bono te daba el 8%, ya no es solo ese 8% que puedes obtener, que además, si los tipos de interés luego bajan, todavía puedes ganar más dinero con esa inversión. Lógicamente, pues también, si quiebra el país lo puedes perder todo, pero si quiebra España, como perderemos mucho más, nos dará igual. Una Eso es. última pregunta que te quería hacer también, porque, por ejemplo, claro, uno piensa en los bonos del Estado que también pueden quebrar, pero hay empresas, por ejemplo, como Altria, que también emiten a veces deuda, o empresas que tienen una posición financiera sana
Y eso puede ser también interesante, ¿no? Invertir en bonos de una empresa solvente que te dé, no sé, el 6 o el 8% y simplemente esperar a cobrar ese yield o esa especie de dividendo. Sí, correcto. Por ejemplo, en Altria se pudo hacer una operación en el momento cuando compró las empresas de Guapeo. Entonces sacó varios bonos para financiar esas compras que, si mal no recuerdo, eran 6% a 20 años, a 10 años, eso sí, en dólares. Entonces, claro, él dice, bueno, el dividendo de la acción era bueno, porque el dividendo de Altria, bueno, seguirá siendo bueno. Entonces, pero había muy poquita diferencia entre lo que pagaba por cupón y, o sea, de esos bonos, lo que pagaba por dividendo. Entonces, para un inversor, digamos, más amarrategui, ¿no? Pues dices, bueno, mientras Altria, si le sale mal el guapeo, pero mientras no, o las compras, mientras no quiebre, me va a seguir pagando el bono, me va a seguir pagando el cupón cada año cuando toque y ya está. A veces hay que hacer se puede ser accionista y a la vez bonista de una empresa. En este caso la jugada salió bien porque encima subió el dólar, los tipos de interés acompañaron, es decir, que el bono también subió, fue bajada de rentabilidades y nos salió una operación en cuestión de meses, pues eso, del 16-17%. No es lo normal, porque no es lo normal, porque además, pero es verdad que a veces sucede que dices, bueno, pues por ejemplo, un Apple o Alphabet, digamos, bonos, claro, son a muy largo plazo, son casi perpetuos, a 30 años, o 2000, vencimiento 2060, 2050, y ahora mismo están a un 3% más o menos de cupón. Ahora mismo no interesa, porque a esos precios, para ponerte a muy, muy largo plazo, con la volatilidad que puede tener ese bono, no interesa. Pero, por ejemplo, un 10 años, si se llegara al caso de llegar a ese 3%, pues dice, oye, pues ahí le hinco el diente. Si me sale mal el precio, me espera vencimiento y mientras la empresa no quiebre, ahí estoy cobrando. Entonces, eso es a veces es una buena opción. Sí, más o menos hay varios estudios que dictaminan o dicen que han llegado a la conclusión de que en ese 3% está un punto en el que ya la renta fija empieza a verse con otros ojos y se empieza a proceder el trasvase de dinero de la renta variable a la renta fija, porque ya es algo atractivo, ¿no? Es decir, ya cobro un 3, un 4% y más o menos es seguro, pues ya me interesa invertir ahí en lugar de invertir en renta variable, que igual puedo hacer un año, ahora estamos viendo rentabilidades muy grandes, pero también hay rentabilidades de -20 en los años y -30. Efectivamente. Hay un momento, además, en los mercados bajistas, ¿no? Que hay varios aspectos que hacen, por ejemplo, al mercado de renta variable ser bajista. Una es los tipos de interés, la caída de los bonos. Cuando los bonos llevan a un determinado caída, en bonos, sobre todo el americano a 10 años y el 30 años, entonces te está diciendo que algo va muy mal en la economía. O sea, cuando cae el bono, que es, digamos, el dinero más, digamos, más conservador, ¿no? Y hay caídas muy fuertes, te está diciendo que esa economía el sistema está en recesión y que posiblemente los mercados de renta variable van detrás sí o sí. Y es verdad que llega un momento que dices, oye, ¿me compensa ser más bonista o accionista? Entonces, el cupón que te da, dices, pues es que a lo mejor si los dividendos, por ejemplo, en un SP500 están en el 1 y pico y el bono americano a 10 años está en el 2 y pico, ¿para qué me voy a arriesgar yo a tener empresas que parece que van a tener menos rentabilidad, digamos, en el crecimiento de su negocio? Dice, bueno, pues me hago bonista y si no quiebra, pues ahí me quedo. De la empresa o bien del mismo Estado americano. ¿Vale? Entonces, sí es verdad que es uno digamos, de los avisadores de cuando los mercados pueden tener cierto riesgo o cambio de tendencia a largo plazo. Muy bien, pues muchas gracias, Ismael, por tu tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Gracias a todos los oyentes. Gracias por venir.
podéis, bueno, si tenéis dudas, acortar cupón, pues podéis escribirle también en Quality and Alpha, que hay un hilo de renta fija. En FinTweet también lo podéis encontrar. Y bueno, ya sabéis que nosotros pues estamos a vuestras disposiciones en el foro, en la página web, en Twitter, canal de YouTube y a través de podcast. Muchas gracias, Ismael, y hasta la próxima. Muchas gracias, Emilio, para lo que necesité. Gracias a todos y hasta el próximo capítulo. Y recordar que aquí no hacemos recomendaciones de compra, pero si tenéis que invertir en acciones de Telefónica, mejor comprar deuda corporativa. Un abrazo y gracias a todos.